Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para desgranar un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar y que, sinceramente, ha revolucionado las redes sociales y a todos los fans de estas dos grandes estrellas turcas. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, porque, atención, parece que Kerem Bürsin ha vuelto a la carga, pidiendo una segunda oportunidad a nuestra querida Hande Erçel. La pregunta que todos nos hacemos y que nos tiene al borde del asiento es: ¿aceptará Hande? Y esa es precisamente la pregunta que vamos a intentar responder, o al menos, a explorar las diferentes posibilidades y los rumores que circulan. Antes de empezar, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es súper fácil, solo tienen que darle clic al botón rojo que dice suscribirse, y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos aquí y créanme, tenemos muchísimo contenido interesante preparado para ustedes. Ahora sí, vamos de lleno con este tema que nos tiene a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora. La historia de Kerem y Hande es sin duda una de las más seguidas y queridas en el mundo del espectáculo turco, y su relación, tanto en la ficción como en la vida real, ha sido un torbellino de emociones. Recordemos que ambos saltaron a la fama mundial gracias a su inolvidable trabajo en la serie Sen Kalkam, donde interpretaron a Serkan Bolat y Eda YLDZ, una pareja que conquistó los corazones de millones de espectadores alrededor del globo. La química entre ellos era tan palpable, tan real, que la transición de la ficción a la vida real se sintió para muchos como algo inevitable, como un destino escrito. Y así fue, se convirtieron en una de las parejas más sólidas y admiradas del panorama, publicando sus momentos juntos, mostrando su amor en las redes sociales y haciéndonos soñar con ellos. Sin embargo, como en muchas historias de amor, la vida real tiene sus giros y sus vueltas, y hace ya un tiempo, la noticia de su separación nos dejó a todos un poco descolocados. Fue un golpe no solo para sus seguidores, sino para todos aquellos que veían en ellos un ejemplo de amor moderno y de conexión genuina. Los motivos exactos de su ruptura nunca se han aclarado del todo, y como suele suceder en estos casos, surgieron un sinfín de especulaciones, rumores y teorías. Algunos decían que la presión mediática había sido demasiado, otros que simplemente sus caminos se habían separado, y algunos incluso hablaban de diferencias irreconciliables. Lo cierto es que tras su separación, ambos han seguido sus caminos profesionales, Hande enfocado en proyectos personales y Kerem también, pero siempre, el nombre del otro ha estado presente en el imaginario colectivo de los fans. Y ahora era el giro de guión que estábamos esperando. Los rumores de un posible acercamiento entre Kerem y Hande han empezado a tomar fuerza. Se habla de que Kerem Bürsin, lejos de olvidar a Hande, estaría haciendo un esfuerzo considerable por reconquistarla, por pedirle una segunda oportunidad. Imagínense la escena: él, uno de los actores más codiciados, buscando la manera de recuperar a la mujer que, según se dice, todavía ocupa un lugar especial en su corazón. Las señales, aunque sutiles para algunos, son cada vez más evidentes para otros. Comentarios en redes sociales, me gusta en publicaciones, e incluso algunas filtraciones de personas cercanas a ambos, apuntan a que Kerem no se ha rendido. ¿Qué es lo que nos hace pensar esto? Pues, primero, las interacciones en redes sociales. Kerem ha sido visto dando me gusta a fotos de Hande e incluso comentando de forma muy sutil y cariñosa en algunas de sus publicaciones. Estos son pequeños gestos, sí, pero para los fans que conocen la historia, son como grandes luces rojas encendiéndose. Además, se comenta que ha habido encuentros casuales, o quizás no tan casuales, en eventos sociales o incluso en reuniones privadas. La prensa turca está que arde y cada aparición pública de uno de ellos, o incluso de amigos en común, es analizada al detalle en busca de cualquier indicio de reconciliación. Se dice, y esto es importante subrayarlo, que Kerem ha estado reflexionando mucho sobre su relación con Hande. Que se arrepiente de cómo terminaron las cosas y que se da cuenta de lo especial que era su conexión. Es posible que se haya dado cuenta de que la vida sin ella no es lo mismo, o que ha madurado y ha aprendido de los errores del pasado. Y cuando un hombre como Kerem Bürsin decide dar un paso adelante y pedir una segunda oportunidad, no lo hace a la ligera. Seguramente está dispuesto a demostrarle a Hande que ha cambiado, que ha aprendido, y que está realmente comprometido a hacer que las cosas funcionen esta vez. Pero, la gran pregunta sigue en el aire: ¿qué piensa Hande Erçel? Hande, por su parte, ha mantenido una actitud de muy reservada respecto a su vida personal.
Si bien es cierto que ella también ha mostrado gestos de cariño y respeto hacia Kerem, especialmente en el ámbito profesional y de amistad, no ha dado ninguna señal explícita de estar dispuesta a retomar la relación. Hande es una mujer fuerte e independiente y con una carrera en ascenso. Ha estado enfocada en sus proyectos, en crecer como artista y en disfrutar de su vida. Es posible que el dolor de la ruptura aún esté presente, o que simplemente sienta que lo mejor para ella es seguir adelante. También hay que considerar que Hande siempre ha sido una persona muy prudente y protectora de su intimidad. Si bien su relación con Kerem fue muy pública, ella ha aprendido a manejar la atención mediática y a poner límites. Si no está lista para volver, no lo hará por la presión externa o por los rumores. Lo hará cuando ella se sienta preparada y si realmente lo desea. Y si no está interesada, será igual de honesta y clara, o lo será a su manera, que es siempre muy elegante. Los rumores sugieren que Kerem le habría enviado mensajes, e incluso habría intentado tener conversaciones cara a cara. Se habla de que Kerem está dispuesto a hacer lo que sea necesario para demostrarle a Hande cuánto la quiere y cuánto la extraña. Esto podría incluir desde gestos románticos hasta compromisos más serios, como demostrarle que está dispuesto a ser más abierto sobre su relación o a dedicarle más tiempo de calidad. Ahora analicemos las posibles razones por las que Hande podría considerar darle una segunda oportunidad a Kerem. Primero, la conexión que tenían era innegable. La química en Senkalkapm no era solo actuación, era real. Y esa conexión, esa chispa, es algo muy difícil de encontrar. Si ellos sienten que todavía existe esa magia, podrían pensar que vale la pena intentarlo de nuevo. Segundo, el tiempo. El tiempo lo cura todo, o al menos, lo cura mucho. Ha pasado un tiempo desde su ruptura, lo suficiente para que ambos hayan tenido espacio para reflexionar, para crecer individualmente y para evaluar lo que realmente quieren. Quizás ahora, con una perspectiva diferente, ambos vean las cosas de otra manera. Tercero, el cariño mutuo. A pesar de la ruptura, parece que el cariño y el respeto entre ellos siguen intactos. Se les ve o se les ha visto interactuar de manera amistosa, lo que sugiere que no hay resentimientos profundos. Si hay cariño, hay una base sobre la cual construir algo nuevo. Y cuarto, la admiración profesional. Ambos son artistas exitosos y se admiran mutuamente en sus carreras. Esta admiración puede ser un pilar importante en una relación. Por otro lado, hay razones por las que Hande podría decidir no darle esa segunda oportunidad. Primero, las razones de la ruptura. Si los problemas que causaron la separación eran fundamentales, como incompatibilidad de estilos de vida, diferencias en planes de futuro, o problemas de comunicación, es posible que esos problemas no hayan desaparecido solo por el paso del tiempo. Segundo, la confianza. Romper una relación, especialmente cuando es tan pública, puede dañar la confianza. Si Hande siente que su confianza se vio traicionada de alguna manera, reconstruirla puede ser un proceso muy largo y difícil. Tercero, nuevas oportunidades. Es posible que Hande ya esté abriendo su corazón a nuevas posibilidades, o que simplemente esté feliz y satisfecha con su vida tal como está y no sienta la necesidad de volver al pasado. Cuarto, la presión mediática. Si bien el amor entre ellos fue hermoso, la constante atención de los medios pudo haber sido agotadora. Reanudar la relación significaría volver a someterse a ese escrutinio público, y quizás Hande no esté dispuesta a eso. Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión? En este momento es imposible dar una respuesta definitiva. La situación es fluida, y solo Kerem y Hande saben la verdad. Sin embargo, los indicios apuntan a que Kerem Bürsin está haciendo un esfuerzo real y genuino por recuperar a Hande Erçel. La pregunta de si ella aceptará o no es la incógnita que todos queremos resolver. Lo que sí podemos decir es que la historia de Kerem y Hande es un recordatorio de que las segundas oportunidades existen, y que a veces, el amor verdadero lucha por prevalecer. Lo que sí es seguro es que su historia sigue cautivando a millones de personas. Ya sea que se reconcilien o sigan caminos separados, el impacto que han tenido en sus seguidores es innegable. La forma en que vivieron su relación, tanto en la ficción como en la vida real, inspiró a muchos y les enseñó que el amor, cuando es puro y real, puede superar muchas barreras. Por ahora, solo nos queda esperar y ver qué sucede. Lo que sí les puedo asegurar es que seguiremos muy de cerca todos los movimientos y cualquier novedad que surja sobre esta posible reconciliación. Queremos ser los primeros en informarles de todo lo que pase.
Y antes de terminar, quiero agradecerles a todos ustedes, mis queridos espectadores, por acompañarnos en este vídeo. Espero que les haya parecido interesante e intrigante y sobre todo, entretenido. Me encanta que podamos debatir y especular juntos sobre estos temas que tanto nos apasionan. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Ander Cell debería darle una segunda oportunidad a Kerem Bürsin? ¿Cuáles creen que son las probabilidades de que esto suceda? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son súper valiosas para nosotros. Y si les gustó este vídeo, no olviden dejar su me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Ande. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas historias, análisis y noticias del mundo del espectáculo. Son lo mejor de nuestro canal. Gracias de nuevo por estar ahí, por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces. Un abrazo enorme para todos.